Para esta clase me interesa llegar al punto central de la materia porque solo tenemos una clase que es esta. Y bueno, justamente unir estas dos cuestiones, NNA con discapacidad y la sexualidad, ¿ok? Y entonces replanteémonos el tema de la clase y háganse la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes con discapacidad o con necesidades educativas especiales desde el punto de vista de su sexualidad? A ver, de entrada aquí tenemos que hacer un estudio exploratorio y el estudio exploratorio yo lo que les recomendaría es que no se vayan muy lejos. Tienen que aplicarlo en el aula si tenemos a un NNA o, con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Ese va a ser el medio de cada uno de ustedes y al que se tengan que hacer referencia siempre. ¿Por qué? Porque las y los docentes, los expertos, las expertas, los madres y padres de familia tienen que saber cómo son sus niños, niñas y adolescentes con discapacidad o con necesidad educativa especial desde el punto de vista del desarrollo de su sexualidad. Porque muchas veces pareciera que el tema de la sexualidad nos presenta o nos resulta ser un tabú laboral, un tabú social, en donde mejor si no lo tocamos o mejor si lo toca alguien más. Claro, eso te pasa y eso lo haces comúnmente si en tu grupo existen niños normales, que para quienes ya tuvimos otra materia, recuerden que eso también de niños, niñas o NNA normales no existe, ¿verdad? Porque al final del día todos los alumnos son diversos y cada uno tiene capacidades diferentes. Pero tienen que ver ustedes en cada uno de sus alumnos, en cada uno de su alumna, de sus alumnas, cuáles son sus necesidades fisiológicas y afectivas. ¿Por qué? Porque al final del día, hola Dalia, porque al final del día son personas iguales a las demás. Y en el caso de la sexualidad vamos a ver justamente esto, que también ellos tienen ese despertar, ¿ok? Claro que vamos a encontrar diferentes puntos de vista, pero hay algo muy claro. Hay una especificidad de nosotros los profesores que es que hay puntos de vista que va a aportar evidencia respecto de la especificidad que se asume la vivencia de la afectividad y sexualidad entre ellos y ellas, que es muchas veces en la escuela donde despierta esta cuestión de la sexualidad. Los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales se van a caracterizar por algunas características, válgase la redundancia, que vamos a ir viendo poco a poco en esta clase. A ver, de entrada, ¿y por qué les digo esto? Porque me tocan alumnos, bueno, alumnos de maestría, yo ahorita no estoy en clases presenciales, pero que me dicen, maestro, es que realmente el tema de la sexualidad con un niño síndrome de Down, con un niño con retraso mental, con un niño incluso con una discapacidad física, con una discapacidad intelectual, es muy difícil tratar. Y aquí va la primera característica. ¿Por qué? Porque la característica de estos NNA con necesidades educativas especiales respecto de la sexualidad es que tienden a ser más desinhibidos en la forma de iniciar y llevar a cabo la exploración del cuerpo, y están los otros que tienen más dificultades para integrar racionalmente la información que se les entrega. Es decir, presentan rasgos más exacerbados y con dificultades para establecer límites respecto de qué. Dos cuestiones, respecto de los lugares y las oportunidades en que cabe realizar estas indagaciones. Si de por sí a veces con una nena nos cuesta, si le toca su primer regla en el salón que no sabe qué hacer y no sabemos qué hacer, ahora imagínense, porque claro, a ver, la menstruación también es parte de la sexualidad, del inicio de su sexualidad. Entonces, los niños con necesidades educativas especiales tienen estas dos cuestiones que hay que enseñarles, y no es que sea responsabilidad de nosotros, pero es que lo terminan haciendo en la escuela. Entonces hay que enseñarles cuáles son los lugares y cuándo van a tener la oportunidad
de poder indagar sobre su cuerpo, sobre las ganas de la atracción al otro cuerpo. Pasa que a veces me dicen, bueno, es que maestra, yo tuve maestro, es que yo tuve un síndrome de Down, que cuando empezó a tener esa necesidad, tocaba a las niñas y obviamente no era con el dolo, sino simplemente no sabía el lugar o la oportunidad para explorar el cuerpo. Esta es la primera característica de los NNA. ¿Y por qué les digo además esto? Porque las necesidades de estas personas, yo les decía al principio de la clase, son las mismas que todo ser humano y además sus intereses son los mismos. El que tengamos un niño con espectro de autismo, una adolescente con síndrome de Down o que incluso tengamos un niño con minusvalía, no significa que no pueda, y esto va no solo en el aspecto sexual, sino no significa que no le guste más geografía que matemáticas, no significa que no le pueda gustar el azul. Somos seres humanos y tenemos los mismos intereses que cualquier otro que sea normal. Ah, pero ¿saben qué? Hay otra cosa, y esto es testimonio de docente. Y aquí tenemos que aprovechar, porque los NNA con NEE, ¿y qué es NEE? Necesidades educativas especiales, son, y esta es la diferencia entre los normales y estos niños, que son más abiertos, son más pueriles, pues. O sea, son capaces de contar todo lo que les pasa, porque, vamos, es que a veces en casa tampoco es que se les atienda. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, Ok, maestra. perfecto. La segunda característica de estos NNA con NEE es que experimentan con mucha normalidad la aparición y maduración del interés sexual. ¿Por qué? Tal vez porque no lo entiendan, tal vez porque no tienen ese pudor que tienen las otras personas o simplemente papá y mamá o quien esté a cargo no ha podido explicarle. Los códigos con los cuales se enfrenta su experiencia erótica o amatoria, por favor, Lore ya me conoce, ya me conocen algunos como fíjense los términos que les estoy dando, porque son términos que ya tienen que usar ustedes por el grado académico que están cursando. ¿Mm? Sepan cuándo sí, cuándo no. Aquí ya no digamos, es que ya anda perdón, de pito caliente. No. Digamos que ya está enfrentando o ya está pasando por su experiencia erótica, ¿ok? Cambien esos, sepan dónde, pues, maestros, ¿vale? Entonces, los Bueno, códigos que deben de tener estos NNA con NNE cuando empiezan su experiencia erótica o amatoria ocurren desde una naturalidad de los episodios que desde categorías que los califiquen como buenas o malas conductas. Cuando esta maestra me dijo de este síndrome de Down que tocaba a sus compañeritas, es que él lo hacía no sabiendo que era una mala conducta, sino porque le llamaba la expresión, le llamaba la atención, porque alguien le dijo, porque vio, porque simplemente le nació, porque es normal la atracción hombre-mujer, que no siempre es así. ¿Ok? Es normal para todos, incluso para los NNA con NEE, es normal la parte de sentir placer. Y voy a hablarles muy específicamente, porque digo, yo no tengo tabú ni tendría por qué tener tabú con ustedes que son mi alumno y yo su profesor. Hablemos de la masturbación. En este sentido, la masturbación, si de por sí para todos tendría que ser algo normal, voy Lore, si de por sí para todos tendría que ser algo normal, para el NNA con NEE es muy normal porque saben que se entrega al placer de sentir el estarse masturbando. Pero hay una cuestión, es por el placer que le está causando la masturbación. Ahora, en la parte intelectual, pues es una parte, no sabríamos incluso cómo decirlo, pero es una parte inocente, no capta, ¿ok? Y esto es muy común. Si a veces mamá, papá los cacha a los hijos masturbándose, ahora imagínense a alguien
que tiene esa cuestión intelectual que cree que lo puede hacer en cualquier lado. Lore, chicas. Hola, buenas noches. Quería yo participar antes de empezar a manejar. Bueno, yo quiero platicar una experiencia Ok, en relación a lo que está comentando. Yo tengo una chica en secundaria con TEA. Ella es nivel 2 ok. y ahorita está entrando en la etapa, bueno, está en la etapa de la pubertad, pero está entrando en la etapa de la exploración. Obviamente que su edad mental es como de una niña de 6, 7 años, porque ella todavía es de Frozen, de princesas. Sin embargo, al verse ella con sus iguales, ¿no? De que ya me está saliendo la cadera, ya tengo boobies, estoy alta, ella quiere pintarse, quiere abrazar a todos, incluso a veces empieza a tocarse, pero diría usted, o sea, no digamos que es tan inconsciente, sino que no relacionan que son conductas que no se pueden estar realizando públicamente o incluso solamente por explorar en un momento donde no es adecuado. ¿Qué empecé a hacer ahora? A hacer historias personales. Hace poco aprendí en un taller de autismo que difícilmente podemos enseñar a alguien, sobre todo que su edad mental no coincida con la edad cronológica, enseñarle partes del comportamiento a través, por ejemplo, del pictograma, ¿no? Sino que se tiene que trabajar acerca de una forma tipo cuento para que comiencen como a entenderlo, pero que tiene que ser algo repetitivo para que sean más conscientes. Sin embargo, el trabajo sí ha sido como un poquito pesado y es de estar entrando casi todos los días, así como haciendo el recordatorio, las reglas, y luego jalarla y explicarle que no a todos puede estar abrazando, porque ella quiere abrazar a todos. Ella no le importa quiénes. Entonces, sí, empezar a trabajar de que solo abrazo a tales personas y en caso a los demás saludo con la mano, porque al final de cuentas, ella dice que siente bonito cuando un niño lo abraza, entonces ella como que empieza a despertar ese despertar de que me gusta, o como ve que a otras niñas, por ejemplo, el besito, y ella también quiere el besito, pero pues ella la vez pasada besó a un niño en la boca porque ella dice que los demás se besan. Entonces inconscientemente hace esa parte y, y bueno, sensibilizamos al grupo diciéndole que no deben de pensar de que lo hace con esa parte de que ella quiere, ¿no? De morbosidad, exactamente, sino de que realmente es inconsciente. Pero es por lo mismo lo que usted explicaba. La edad mental no coincide con la edad cronológica, pero ella al verse como con sus iguales, obviamente ella quiere crecer también. Sin embargo, mentalmente todavía no es consciente. Era mi participación antes que Gracias, empezáramos gracias. No, sigue manejando y gracias por irnos escuchando. Por eso les decía yo que pasa esto. Son dos tipos de experiencias diferentes con este ejemplo que nos quiso dar Lore. Está la experiencia que es la que a veces nos puede llegar como que a simbrar, porque vamos, está la experiencia amatoria, pero también está la experiencia eh, pues la erótica. Y en la experiencia amatoria, porque dice la chica, es que me gusta que me abracen. Eso es una experiencia amatoria, querer sentir el cariño, que es muy diferente a la experiencia erótica. Pero vamos, puede llegar un punto en, como dice Lore, si no lo logramos controlar, se pueden confundir ambas y aquí es donde pasan estas cuestiones desinhibidoras. La tercera característica es que estos NNA funcionan, lo que ya les decía yo, desde la espontaneidad, el juego y la realización, pero aquí viene un tema muy importante que tenemos que prestar mucha atención como profesores, cuidar de nuestros NNA, porque estos niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales no son capaces de discriminar conductas riesgosas o transgresoras de su intimidad. Y aquí es donde viene el tema del abuso, de la violación, del toqueteo, porque son tan inocentes que no pueden ver de que a lo mejor la experiencia amatoria que ellos quieren sentir, como esta chica con síndrome de Down, vendrá algún malvado o alguna malvada que no lo vea de esa manera y que quiera aprovecharse. La dificultad de estos NNA para poner límites,
pues obviamente los vuelve vulnerables, tanto entre pares, entre ellos, entre los niños de su misma edad, como potencialmente respecto de otras u otros que puedan vincularse con su cuerpo, con los abusadores, con los violadores. Un niño, un niño, una niña, un adolescente que va a una escuela especial o que tiene un grado de discapacidad desarrolla más el aspecto sexual. ¿Y esto qué significa? Y esto, véanlo, si tienen o si se han dado cuenta, el NNA con discapacidad o con NEE desarrolla más rápido el toqueteo, son más expresivos, no ven lo malo y aquí hay que tener cuidado. O sea, a ver, ellos no ven la maldad en el otro, ellos no lo ven como Ma- algo malo. Sí, Maestro, perdón, es que voy a ir así. Maestro, y otra de las cosas es que, por ejemplo, si alguien no reacciona, por ejemplo, a su llamado de, por ejemplo, del abrazo, vamos a hacer el ejemplo, y al sentirse rechazados entran en crisis, uy, porque sí, no no, madre mía. comprenden todavía. Tengo bueno, tengo un niño que está en cuarto grado, él también tiene TEA, y ya comenzó como a tocarse, por ejemplo, a olerse las axilas, a tocarse el pene, pero él muestra, o sea, se baja los pantalones, entonces Sí, ese es otro, justamente lo que le decía, ellos son tan desinhibidos que no saben de los lugares donde pueden hacerlo, ni tampoco de las oportunidades para hacerlo. No hay que decirle que es malo que se toquen, pero hay que decirle en qué lugares tienen que tocarse. Perdimos a Lores que va manejando. Ahorita bueno, Lores se pierde tu señal. como esa sensación. Ya la perdimos, creo que ya. Creo que se salió. Ah, no, ahí está Lore. Bueno, ojalá que agarre señal nos vuelva a compartir su experiencia. ¿Por qué les digo esto y por qué hay que tener mucho cuidado de estos abusadores? A ver, un niño, una niña, un adolescente, si los están tocando con NEE, si los están tocando, miren, lo pueden tomar como afecto, como cariño y no por el lado sexual, que lo podía tomar otro niño más de preparación. O sea, de la misma edad, vas a ver, o sea, un niño de la misma edad que no tenga NEE y que aparte mamá, papá, nosotros como profesores les explicamos que nadie puede tocar tu cuerpo, si alguien llega y lo hace, vas a ver inmediatamente que ahí hay algo raro. Que el tipo no es porque lo esté haciendo por cariño o con cariño, por amor o por sentimiento, sino que es por otra cosa, pero los niños con discapacidad no lo ven así. La cuarta característica es que así como son desinhibidos, también tienen una capacidad de comunicar intereses, determinar expectativas y configurar, y aquí viene el problema, configurar identidades singulares respecto de sí, de los otros y de los otras. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Lo primero que nos va a decir es que como justo lo que nos comentaba Lore, yo veo que todos abrazan, yo también puedo abrazarlos. Si veo que uno se besa con otro, ellos en su intelectualidad o en su capacidad de pensar, creen que pueden andar por la vida besando al otro o a la otra. Esta característica, esta cuarta característica está influida por el tipo y grado de discapacidad. Obviamente, de qué tan inocente puede ser y qué tan no inocente puede ser o qué tan ni siquiera puede percibir una alerta de hacerlo o no hacerlo o cuando me lo están haciendo. Acá
dependerá de las facultades analíticas y comunicativas básicas y de la capacidad de manifestar inquietudes y proyectarla hacia su contexto biográfico, es decir, hacia su entorno, a quienes me rodean. Estamos hablando, estamos hablando aquí de que este grado de discapacidad o de necesidad educativa especial que puede presentar, podemos hablar desde alguien que no puede pensar, no puede moverse por sí solo o no tiene esa voluntad de que esto es una parte del derecho por aparte, hasta estamos hablando de aquellos que pueden llevar una vida en pareja, ¿vale? Podemos hablar de un ejemplo de síndrome de Down que no es tal cual un retraso mental, ¿no? Y ellos piden y exigen llevar una vida en pareja. Nosotros a veces creamos el tabú, ay no, ¿cómo crees? Si son síndrome de Down, va a salir otro Downcito y cosas así, tabúes, estereotipos, prejuicios que no van. Pero lo cierto es que siempre necesitan un mínimo de apoyo. Una quinta característica es, y ojo aquí, a nivel de relaciones interpersonales, ¿ok? ¿Con quién se relaciona SNA con NEE? A ver, las pautas de convivencia cotidiana, voy, Tere, si quieres, te escuchamos. Sí, nada más para compartir, maestro. Fíjense que a nosotros no tiene mucho, nos causó una situación, un conflicto, podría decir, en una secundaria, porque fíjese que lo que usted decía, ellos no tienen esa capacidad de comprensión de lo bueno y lo malo. Una mamá de un alumno de secundaria se bañaba delante de él, se bañaba con él, se vestía delante de él, desnuda, dormía, o sea. ¿Y qué vino a Rayos. provocar? ¿Qué vino a provocar ahorita? Como él empezó con la cuestión que dice usted del amorío, empezó con la cuestión erótica, llegó al grado en que ya él le pidió tener relaciones, porque para ella no es normal, para ella es normal enseñarle el cuerpo, enseñarle desde todo lo que es la sexualidad. ¿Y qué provocó en la escuela? Que el muchachito es un muchachito con TDAH, ya lo expuso ante el grupo y el grupo empezó a hacer ya también ciertas situaciones ahí y pues le digo, nos provocó un conflicto porque cómo Claro, detienes algo que donde la mamá dice no se metan porque es mi hijo y yo tengo derecho de hacer lo que yo considere con él en cuanto a la sexualidad y le tengo que enseñar, ¿no? Entonces, el muchachito pues en sí no sabe en realidad que hasta la dimensión de esta situación, pero pues sí es bastante complicado. Era mi participación, maestro. gracias, Tere. Y no te creas, así como tú, hay muchos que me preguntan, maestro, ¿qué hacemos cuando esto nos causa problema? Porque hay de dos, hay mamás o papás que te dicen, son mis hijos, no te metas, o no sé, arréglalo tú, eres el profesor. Aquí siempre les he dicho, y te lo recomiendo, Tere, que tienes que apoyarte en los demás papás y tocarlo en la junta lo que está ocurriendo. No es lo mismo, no es lo mismo que tú presentes la queja ante un directivo a que la queja la comentes con papá para que papá hable con cada uno de los niños y tengas ese respaldo. Muchas veces tiene que haber una llamada de atención por parte de la mamá y tristemente si mamá no entiende o si el niño sigue mostrando, lo que necesitamos para no crear mayor controversia ni problema es retirarlo del aula de clases. Y no es que estemos aquí en contra o vayamos nadando en contra de la educación inclusiva, no, pero a ver, no podemos generar cierto problema cuando no se pueden controlar. Siempre les digo así los maestros, porque el hecho de hablar de una educación inclusiva, de una equidad educativa, no significa también que no tengamos el deber como profesores de atender ese tipo de problemas que pueden desencadenarse en problemas mayores, Tere, en el momento en As- que pasa alguna violación, algún toqueteo y Así cosas por el es, estilo. así es, precisamente por eso, sí, ya el director puso mano ahí, como dice usted, ya con los padres de familia, pero sí es bastante tedioso, pues. Sí, 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 Sí. yo siempre platico con los profesores. A ver, si de por sí no es que nos cree problemas, sino que nos crea dificultades, que obviamente una vez que la pasamos son oportunidades de mejoría, eh, atender a niños con NEE o con una discapacidad es difícil.
¿no? Porque nos viene a esto del programa, nuestra planificación, o que aprende en un menor grado, o que no aprende las cosas. Ahora imagínense cuando pasa el despertar sexual de estos NNA. Sí, NNA. La otra característica es lo que les decía yo, a nivel de las relaciones interpersonales y las pautas de convivencia cotidiana, no es posible que nosotros categóricamente podamos describir el comportamiento de los NNA con discapacidad en el ámbito de la sexualidad o de la afectividad. ¿Por qué? Porque estos NNA son disímiles en la forma y no necesariamente involucran conductas problemáticas. Podemos tener el caso de Tere, podemos tener el caso de Lore, pero también podemos tener el caso de que, yo les decía, depende del grado de la discapacidad para que nuestro NNA pueda comprender lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Quizás pueden entender que no pueden sacarse el pene y empezarse a masturbar, o las mujeres meterse la mano en plena clase, pero sí pueden aprender tal vez que para cambiarse de ropa tienen que ir al baño y hacerlo en el baño. Porque también el cambio de ropa y todo esto, el que exhiban su cuerpo, también es un despertar erótico y es un despertar sexual. No crean que siempre que hablemos de esta sexualidad de los NNA tenga que ser forzosamente algo que ver con los órganos, con un pene o con una vagina. No, para nada, esto va más allá. ¿Ok? Entonces, a ver, igual que en los colegios normales, que no existen escuelas normales, todos son escuelas, las cosas no pasan con todos los chicos igual que en una escuela privada o que en una secundaria o que en una escuela rural. No, o sea, algunos y algunas molestan a otros y otros no molestan a nadie. Es lo que yo les decía. Podemos encontrar que sí se puede tratar y cosas que no se pueden tratar o cosas que ni siquiera van a ocurrir, porque tampoco hay por qué preocuparnos, ¿no? Si no pasan. Otra característica, soy muy contón de características, pero me encanta para que nos pueda quedar claro el panorama, es que estos NNA tienen necesidades de tener experiencias sociales basadas en vínculos significativos. ¿Cuáles son estos vínculos significativos, maestros? Son los vínculos afectivos y los vínculos sexuales. Y estos vínculos, tanto los afectivos como los sexuales, vamos, no se extinguen por una discapacidad. Por el contrario, maestros, la posibilidad de construir vínculos singulares, vínculos particulares y la incorporación del concepto de enrolarme con alguien más, que alguien más me guste, que yo le guste a alguien más, nos van a servir con o sin discapacidad para definir nuestra propia identidad cuando somos NNA, porque se vuelven elementos cruciales para lograr la integración al medio. Lo que también platicaba Terry, platicaba Lore, y si no les hacen caso, se nos deprimen y entran en crisis y creen no pertenecer. Si a veces cuando hablamos de inclusión educativa tenemos que luchar con la segregación grupal o la segregación de la comunidad educativa, ahora imagínense tener que luchar con este tipo de que no me siento parte de una comunidad afectiva o no siento un vínculo afectivo. ¿Qué es el placer sexual? Veámoslo a nivel de los NNA. Un placer sexual para los niños, niñas y adolescentes puede ser no forzosamente que le toquen el pene o que le exploren la vagina. No, señor. Puede ser el placer sexual desde donde empieza. Desde que otro me mire, de tener una pareja, de sentirme acompañado. A ver, no es diferente. Entonces nos damos cuenta que no es distinto de quienes no tienen discapacidad o no es distinto a lo que sienten los jóvenes adolescentes o que, vamos, que a veces no es lo mismo ni lo que sentimos uno mismo. Ay, es que ya me quedo viendo. Ay, creo que le gusto. Ay, si de grande parecemos ridículos, ahora imagínense los NNA, que están por eso dicen, ay, pareces adolescente. No, ya somos viejos ridículos, pero bueno, sentimos. Entonces, por eso, obviamente, los NNA
buscan una novia o un novio y, ojo, no vayamos heteronormándonos. Un chico puede buscar otro chico, una chica puede buscar otra chica, una niña primero le puede gustar un niño y después le puede gustar una niña. A ver, y es que si buscamos una novia, un novio, una pareja, pero no solo buscamos eso, también buscamos un rinconcito en la escuela donde no me vea mi profe Dalia, un rinconcito en la escuela donde no me ve el conserje, un rinconcito escondido donde además ya me dijeron que ahí te puedes ir a dar un beso, o donde te puedes abrazar, o donde puedes platicar, o donde te puedes tocar. O sea, un niño con o sin discapacidad tiene necesidad y tiene esta necesidad de este vínculo, repito, tanto afectivo como sexual. Y la última característica, mis queridos maestros, es que la diversidad y la heterogeneidad de los NNA con discapacidad no solamente, maestros, la tenemos que ver en función de qué tan limitados o constreñidos están estructuralmente. No, 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 no. Yo les recomiendo que para organizar expectativas y necesidades, tenemos que escucharlos porque ellos nos los comunican de manera coherente y ojo, una vez que nosotros analicemos, nos los comuniquen de manera coherente, hay que determinar qué cursos son razonables para tomar acciones y atender, no problema, sino un tema de mucha normalidad. Pero también existe, porque así se trabaja muchas veces, la visión constructiva, donde estas diferencias tienen que ver también con aquellos eh, que están en perfectas condiciones de empezar un proceso de aprendizaje. Lo que decía Tere y con lo que decía Lore, nos van a tocar nenes y nenas en donde sí presenten una discapacidad, pero no va a haber mayor problema porque por el grado de comprensión intelectual que ellos tienen. Podemos encontrarnos en perfectas condiciones de iniciar con ellos y con los normales un proceso de aprendizaje que nos van a empezar a demandar el que le vayamos integrando información. Y yo lo que les recomiendo también es que se tienen que acompañar, aprovechar estas oportunidades de acompañarnos de tutoriales, acompañarnos de personas especialistas en estos temas y otras cosas significativas que puedan ayudarnos a orientar a nuestros alumnos en nuestro comportamiento y sobre todo, lo que yo les decía, generar factores protectores o de reducción de riesgos. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Cuándo existen las violaciones? O existen violaciones siempre con niños muy pequeños, pero sobre todo si presentan alguna discapacidad. Niéguenmelo. Y casos en México hay muchísimos. Y no digas, y no esto, y esto es un secreto entre tú y yo. Ahora imagínense a una criatura con discapacidad o con algún síndrome o con alguna minusvalía. ¿Hasta dónde podemos orientarlos, maestros? ¿Hasta dónde podemos llegar a orientarlos en la sexualidad? A ver, podemos decir que tenemos un programa que planificamos y podemos ir hasta donde los pueden orientar, pero yo les recomiendo una cosa, toquen el tema con o sin niños con discapacidad, toquen el tema desde la naturalidad. ¿Qué me quieres preguntar a mí como maestro? ¿En dónde quieres que te oriente? ¿Por qué estás preguntando? ¿Por qué hiciste esto hoy? ¿Por qué se reunieron para hacer esto? ¿Por qué dijeron esto como grupo? ¿Saben por qué? Porque detrás de estas respuestas que nos den nuestros NNA, seguramente hay una historia. Lo que comentaba Tere, es que mamá se baña conmigo. Es que mamá no me deja, es que mamá dice que nadie me puede tocar mis partes. Es que papá me deja con sus amigos. O sea, de verdad que es increíble las historias que podemos tener. Si de por sí los tenemos con los adolescentes, con los niños muchas veces nos sorprende cuánto viven o ven y aprenden en casa.
Recuerden que ellos nos llegan de casa, no lo aprenden en la escuela, bueno, y a veces también en la escuela. Sería mentira decirles que no lo aprenden en la escuela. Entonces, los NNA con NEE son desinhibidos, viven su sexualidad, pero por lo tanto, también como cualquier NNA, corren riesgo y mucho más riesgo que un niño normal que a lo mejor puede gritar al momento o tiene la confianza con papá o se lo puede contar a mamá. Ya casi nos vamos. Voy a aprovechar estos 10 minutos para... y entonces, maestro, ¿educamos o no educamos en sexualidad y en afectividad? Sí, tenemos que hacerlo. No es algo que nos podamos saltar ni que tampoco podamos decir que no lo vamos a hacer porque no somos papá y mamá y porque eso se aprende en casa. En la interacción diaria que nosotros tenemos con los estudiantes, obviamente al estudiante lo estamos permanentemente modelando y también le estamos formando su sexualidad. ¿A través de qué? A través de la forma de enseñarle, a través de la forma de actuar, a través de la forma de aprender, con palabras, gestos, actitudes. Y aquí las actitudes, recuerden, hay actitudes de aprobación o de desaprobación, de respeto o de intransigencia respecto de las conductas de un niño para con otro niño o la conducta individual que presente un niño. Y es que también enseñamos cuando nuestros niños ven que nosotros comunicamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que se nos ha enseñado respecto a que siempre háganlo, maestros, con o sin discapacidad. Al niño, al estudiante, al NNA, tenemos que enseñarle y comunicarle qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo aceptable y qué es lo inaceptable en un hombre o una mujer, incluso en una persona con discapacidad. Y obviamente también hay que decirle en la expresión de su sexualidad. Educar en sexualidad y en afectividad implica lo que yo les decía, algo más que enseñarles lo que son las relaciones sexuales y los posibles riesgos asociados a ellas. ¿Por qué? Porque a veces enseñamos, el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, ¿cómo hacemos un bebé? Y luego riesgos, por ejemplo, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Y pareciera que con eso ya estamos cumpliendo, obviamente yo entiendo que tienen que cumplir con un programa, pero pareciera que con eso, listo, se acabó, no podemos hacer más. Pero no, sí podemos hacer más. ¿Por qué? Porque la educación sexual tiene que ver con formas de expresar y sentir afecto. Y muchas veces eso lo pasamos por desinhibido, maestros. No le enseñamos a nuestros niños a primero, aprender cuáles son los sentimientos y en segundo, a poderlos manejar. No vamos a ser psicólogos, no vamos a ser sus terapeutas, pero somos sus profesores, somos su ejemplo a seguir, somos los que estamos al frente de ellos y que creen, somos a los que más admiran muchas veces nuestros alumnos. Entonces, obviamente, tiene que ver, repito, la educación sexual con las formas de expresar y sentir afecto, tiene que ver también con el placer y el disfrute de la vida, fíjense, con la valoración y respeto al propio cuerpo y también al cuerpo del otro o de la otra. Pero además también educación sexual es aprender a tomar decisiones sin ceder a presiones o sometimientos. Yo recalco mucho esto de que tenemos que estar buzos y atentos contra los abusadores. Educar en sexualidad requiere que nosotros, los adultos, y no solo nosotros como maestros, sino madres, padres, autoridades, la misma sociedad, sean capaces de acompañar activa e intencionalmente a sus hijos, a sus hijas, a nuestros estudiantes cotidianamente en el transcurso de su desarrollo, en su aprendizaje y conocimiento de sí mismos, como hombres y mujeres que viven, sienten y que tienen derecho a relacionarse afectivamente con y desde un cuerpo sexuado, es decir, un cuerpo que ya conocen cómo tienen que responder a su experiencia erótica y amatoria.
Ese es el cuerpo sexuado. ¿Para qué? Para que nuestros NNA alcancen el máximo potencial de salud física, psicológica y social que sea posible, siempre y cuando dadas sus características y capacidades particulares. Vean, podemos decirles que tienen capacidades diferentes, pero también que tienen capacidades particulares. Y es que, ya para terminar, la educación sexual además tiene que ver con responder específica y verazmente a las inquietudes que tienen tanto los niños, niñas y adolescentes respecto al sexo, ya como español, respecto al sexo y a la sexualidad. Las preguntas a veces que nos van a hacer: ¿cómo nacen los niños? ¿Qué es el sexo? ¿Cómo se hace el amor? ¿Duele? ¿Por qué a las mujeres les crecen los pechos y a mí no? ¿Qué significa homosexual? Vean nada más cuántas, es un mundo de preguntas cuando tienen ese despertar sexual, los NNA, que nosotros tenemos que responder a esas que les acabo de dar yo, por ejemplo, y a otra multiplicidad de las interrogantes que se les plantea siempre frente a ese tema. La educación sexual, además, maestros, además de ser un tema, un problema que atender, la educación sexual es un derecho que tiene todo ser humano de ser acompañado, pero además también de contar con situaciones de aprendizaje significativas que le permitan ir integrando esta dimensión, esta educación sexual a su ser personal, pero también a su ser social a lo largo de las distintas etapas de la vida. Sí es cierto que la escuela la dejan en algún momento, pero mucho es lo que aprenden de la escuela y lo que aprenden de nosotros, maestros. Vamos a dejar la clase hasta aquí.